बंदा कोई मेडिकल से है तो जो है ना आपस में एक्सचेंज होने जो है ना इंफॉर्मेशन जो ideas हैं जो और अगर किसी को कोई मसला भी है कुछ जॉब के हवाले से कोई नहीं मिल रहा तो गाइड की जरूरत है। अगर कोई उस प्रोफेशन में ऑलरेडी है वो उसको आराम से गाइड कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली होता है। तो यही मकसद है कि है ना pasarnos bien, networking होगी हमारी तो y a ver conferenciar sobre Kashmir, a ver si qué es lo que está pasando básicamente. Es porque si el día de mañana a vosotros en el instituto, porque yo sé que cuando habláis de historia o cualquier cosa, un profe te puede preguntar. A ver, te pregunta a ti qué es Kashmir y por qué estáis luchando más de 70 años, no sabréis, porque a nosotros cuando preguntaban no sabíamos. Porque es el típico, por ejemplo, si a mí alguien me ha dicho que es porque Kashmir está luchando con Pakistán y India, es la típica historia, ¿sabes? No sabemos la historia. Es para vosotros que si mañana, porque ¿qué será? Y será, os van a preguntar, mañana si os preguntan qué es Kashmir y por qué os importa, no quedéis callados como la religión. O sea que si hoy vosotros al instituto os preguntan por qué no podéis comer cerdo, ¿qué le decís? Que está prohibido y ya está, ya os caéis porque no sabéis. Nosotros tampoco sabemos no sabemos dar una explicación así con argumentos para que la otra persona entienda y jamás pregunte a un musulmán que por qué no se puede comer cerdo. Es para vosotros, para que si el día de mañana os preguntan sobre vuestros orígenes, de dónde vienen vuestros padres y todo, no os quedéis callados, porque estar callado es lo más fácil. O sea, yo te puedo preguntar una cosa y tú puedes estar callado, yo me callo y nos vamos bien para casa, pero no, o sea, hay que hablar, pero con respeto, pero dando argumentos para que vosotros el día de mañana seáis futuros, seáis lo que queremos. Nosotros también lo somos, pero vosotros habéis nacido aquí, o sea, tenéis orígenes, entre comillas, aquí y es para ayudar a nosotros. Es nada, entre amigos, hermanos, hablar y podéis hacer cualquier pregunta. Nosotros también no nos vamos a decir que somos los expertos, pero es más que nada interactuar y de aquí pues cualquier programa y hacer, pues hablar. Y aparte de eso, y ahora pues acercaros un poco, ¿sabes? Bueno, a ver, entendéis perfectamente el castellano Ya, obviamente. y algunos son... más bien más profesional que nosotros. Exacto. O sea, a ver, básicamente, o sea, ¿por qué estamos aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido aquí a España? ¿Por qué estamos aquí en paseo? Literalmente. Se refiere hoy porque estamos aquí. Ah, bueno, también. Bueno, lo primero pues es, el objetivo era discutir sobre Kashmir. Sí. Cachemira o el dicho Kashmir, ¿vale? O Cachemira, como. Exacto. Entonces, claro, lo que pasa que la gente pues no tiene idea o... Los que han nacido aquí Exacto. no saben mucho del lugar de donde vienen sus padres. Incluido nosotros, porque nosotros tampoco sabemos mucha historia. Gente, o sea, Mamu y Nasser Bey sí que saben la historia más o menos. Lo que Y yo, nosotros porque no yo sabemos. vine a los 7 años aquí, literalmente. En plan, yo vi muy poco de mi Cachemira, donde vivía. Entonces, la idea es concienciar a la gente, a los españoles, catalanes y cualquiera que sea extranjero, ¿vale? Pero claro, si queremos concienciar a alguien, primero tenemos que ser saber. conscientes nosotros, ¿no? Sí. Pero si seamos sinceros, somos ignorantes nosotros. Entonces, hay que mirar la historia y aprenderlo bien. De quiénes somos y de dónde venimos. Exacto. Y luego explicarse a los demás para que lo entiendan. Ahí está. Para que hubo, porque Napoleón hizo lo que fue la revuelta francesa, en plan. Derrocó al rey de Francia, se ocupó toda Francia, luego intentó ocupar a Alemania tanto como Italia, y lo que hizo que puso a su hermano, quien era Pepe Napoleón, pues vino aquí, y pues él era el ocupador de España, que pertenecía a Francia. Pues después de la guerra de independencia se construyó este castillo. Y Montjuïc también tiene una historia atrás. Muchos sabéis que el año 0 es el año del Cristo, después del cristianismo. Pero antes del cristianismo, en el siglo II y III, se han encontrado restos de poblados que vivían aquí, de personas que vivían aquí. Pues Montjuïc literalmente tiene una historia de más de 2000 años. Así que
que es como una parte muy importante de Barcelona. Os lo digo, porque a mí en el instituto me pasó una vez que yo les dije que yo sabía urdu y panjabi, pero luego me pusieron un texto delante, en urdu, y yo no sabía ni leerlo. Me dijeron de escribirlo, no sabía escribirlo. ¿Por qué? Porque no me había, en plan, aprendido a escribir solo lo que habían aprendido, que era hablar. Pero hablar es fácil, pero a la vez saber el idioma y escribirlo es fundamental, porque es parte de ti y es lo que tus padres te transmiten a ti, aparte de darte una buena educación aquí. Así que saber la historia de Casemira, de quién eres, de tus abuelos, el hogar de tus padres y posiblemente donde hemos nacido algunos de nosotros, también es importante saber el idioma, la literatura. En plan, no hablarlo, pero también saber escribirlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque eso os ayudará a ganar más influencia entre vuestros amigos aquí, porque os dirán, vaya, mira, qué chico, ha venido de Casemira o a vosotros os pasará en un futuro, habéis nacido aquí, os habéis aprendido el idioma, os lo habéis aprendido a escribir y dirán, ¿cómo es posible que tú estando en España con tantos estudios en todo alfabeto inglés de ABC has podido aprender a escribir el alfabeto árabe? Eso es muy, pero que muy chocante. ¿Qué demuestra? Pues que vosotros sabéis que en plan, ¿qué os ha parecido más interesante de esta reunión? ¿Qué os ha parecido más interesante? ¿Qué habéis aprendido? En plan, ¿qué punto de vista habéis tenido de esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes? A ver tú, ven aquí. Que hablas mucho, tienes que hablar. A ver, lo que está preguntando, explícales a los hermanos. ¿Para qué estamos aquí? Porque hablas mucho y tienes esa cosa. Mira, bro, sin vergüenza tú, ¿por qué estamos aquí? No pasa nada. Para hablar. Expandir el mensaje, interactúa. Y para extender el mensaje, Pero es lo que tú entiendes, no lo que eres. Lo que tú quieras. Lo que tú has entendido. no he entendido todo, pero Y eso es lo que ha venido. yo ya he entendido que tú has dicho que No, déjame No, es eso, otra estamos historia de hablando de España. Casemira, en plan, porque nos hemos reunido aquí la gente que somos de Kashmir y tú que eres un kashmirí que ha nacido aquí, ¿vale? Y a partir de esta reunión, de todo lo que somos comunicado de Kashmir y nuestra cultura y nuestro idioma, ¿qué es lo que has aprendido? En plan, ¿qué has... ¿Qué te vas a llevar si de en el cole nos preguntan algo de Kashmir, no tenemos que estar callados, Ujú. hay que responder. ¿Y para responder qué hay que tener? ¿Qué? ¿Y para responder qué hay que tener? conocimientos? Conocimiento de información. Por eso. ¿Qué vas a decir de Casemira si te preguntan? Y luego decir un número y los dos vienen y lo luego va a correr. Si le pillan, pues... A ver, no, todos sabéis no jugar el panuelo. El pañuelo, sí. Lo habéis jugado en educación física, ¿no? Con el profe. ¿Quieres jugar el panuelo o quieres más hablar? ¿Pañuelo? Vale. ¿Cómo que nada? ¿Qué no quieres hacer? ¿No? A los niños se les habla que sí. Va, venga, hacer equipos entre vosotros. No, haremos equipos. Hacer equipo y luego damos los números de cada uno, ¿vale? Pequeños contra. Pero tú tienes que... Venga, tío, tenéis que hacer remontada, ¿eh? El 5. El 2. El 3. Coini, coini. El 3 y 6.
¿Qué has dicho? El 7. Cinco y el 8. La empujado, la empujado. Uno, el 1. Vas a perder. El 3. Está encima mío, tío. 17.